no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre ese monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Yo creo que muchos hemos leído esto y yo no quiero profundizar mucho en estos versículos, sino que más que todo yo quiero como armar lo que quiero, digamos, que después ustedes puedan recibir en su espíritu. Y por eso que es importante que partamos, como les decía yo, haciendo historia. Aquí nosotros podemos ver que cuando el pueblo clama, Dios escucha. Y de alguna forma, Él hará, ¿cierto? Entonces, vamos quedándonos con algunas cosas. O sea, si nosotros clamamos, Dios va a responder. Amén. Podemos leer Josué 5, vamos a leer solamente el capítulo, o sea, el versículo 6. Josué 5. El versículo 6. Dice, ¿no ves? Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual, gracias, no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no las daría tierra que fluye leche y miel. Aquí ya empezamos a ver las quejas. Empezamos a ver las quejas que empezó a tener el pueblo una vez que ellos clamaron. Dios hace todo, empieza a mover todo para sacarlos de la esclavitud, ¿cierto? Y una vez que ellos ya salen de Egipto, empiezan, digamos, todas las murmuraciones, empiezan todas las quejas de por qué estamos padeciendo esto, por qué estamos padeciendo todo otro, que en Israel más que mal, si bien eran esclavos, tenían abrigo, tenían comida, tenían un techo, y acá se encontraron con otras cosas, o sea, con que no tenían nada. Entonces empezaron a reclamar.
la primera parte, como les decía, cuando clamamos, Dios responde. Y cuando Dios responde, también reclamamos, porque queremos que las cosas sean a nuestra manera. Amén. Me van siguiendo, ¿verdad? Me gustaría igual leer Números, el capítulo 14, que ahí es también como que aclara ciertas cositas. Leamos del 26 al 35 solamente. Amén. Aquí dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado así. Así haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Aquí podemos ver también la ira de Dios ante, como les decía, las murmuraciones del pueblo y la desobediencia también. Porque si él les prometió que lo iba a sacar de Egipto y lo iba a llevar a una tierra mejor, es porque así es. Entonces ellos empezaron a dudar, y aquí, como podíamos ver, ellos deambularon por el desierto 40 años. Yo creo que en alguna ocasión nosotros lo hemos dicho acá, de que esa travesía la hicieron los espías que fueron enviados para allá en 40 días. O sea, fueron y volvieron en 40 días. O sea, por lo tanto, ellos deberían haberlo hecho en ese tiempo. Ahora, si nosotros vemos en el mapa la distancia real, digamos, entre Egipto y Canaán, dice que son como 390 kilómetros. O sea, no es tanto como para demorar 40 años. ¿Ya? Pero yo creo que fue necesario. Fue necesario para que el pueblo pudiera entender quién era su Dios, de quién dependían, de que no era por las formas que ellos querían. O sea, ellos querían hacerlo a su manera, querían, digamos, pasar por alto, de hecho ni siquiera respetaban después a sus autoridades, porque empezaron a hacer cosas, digamos, cuando Moisés no estaba, empezaron ellos a hacer otro tipo de cosas, o sea, a organizarse ellos. ¿Ya? Pero así como vemos nosotros la ira de Dios, Dios también fue bueno con ellos, porque cuando Él los sacó de Egipto, Él no los llevó por el lugar al comienzo más difícil. Quiero que leamos Éxodo en el capítulo 13, en el versículo 17 y 18. Ahí vamos a ver por dónde los llevó Él.
Éxodo 13, 17 al 18. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Más hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí podemos ver que Él los cuidó en su momento, porque Él podría haberlos sacado por un camino que era más corto, que era de los filisteos, pero ¿qué es lo que iba a pasar? Como Dios conoce todas las cosas, los filisteos eran un pueblo guerrero, ¿cierto? Y ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas, porque ellos todavía habían sido esclavos, solamente trabajaban y trabajaban. Y Dios sabía de que si ellos iban a ver eso de primera, lo primero que iban a hacer, iban a volver. Iban a volver porque se iban a asustar, digamos, de ver la guerra, ese tipo de gente y todo eso. Entonces, Él igual los cuidó y los sacó por otro lado para que pudieran, digamos, llegar a su destino. Amén. Entonces también podemos ver que Dios es bueno. Como les decía, fue necesario lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Amén. Como les decía, acá vemos varias cosas, pero hay dos cosas que yo creo que son las que prevalecen de todo esto que hemos andado, que lo primero es la desobediencia del hombre, que por desobediencia vienen consecuencias, ¿cierto? Lo segundo es que podemos ver de que Dios, a pesar de todo, siempre cuida a su pueblo. Siempre lo ama, siempre lo protege y siempre va a estar con él. Amén. ¿Qué era lo que yo quería mostrar con esto? Nosotros tenemos el conocimiento, sabemos todo lo que pasó al pueblo de Israel. Sabemos lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, ¿cierto? Nosotros en la actualidad tenemos ya toda esa información, ¿cierto? Tenemos toda esa información. Nosotros decimos que somos hijos de Dios y se supone que un hijo tiene privilegios o tiene obligaciones más directas con el padre. Acá nosotros podemos ver de que durante toda la travesía, toda la gente que era menor de 20 años fueron las que lograron cruzar a la tierra prometida. O sea, los hijos. Los demás perecieron en el camino y quedaron ahí en el desierto. Si nosotros somos hijos, sabemos quién es nuestro Padre, ¿cierto? No debiéramos nosotros estar padeciendo lo que yo les decía, estos tiempos cíclicos. Nosotros no deberíamos estar comenzando algo, no terminarlo o volver a hacerlo y seguimos nosotros en ese andar, seguimos en ese andar. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo y que después las repetimos o dejamos de hacerlas. A veces a nosotros, cuando hacemos cosas, Dios en su misericordia permite que nos resulten. Permiten que hagamos las cosas y que salgan bien. Pero llegado un tiempo, no nos damos cuenta y lo que estaba bien no era tan bien, sino que ya tenemos, digamos, problemas y eso nos hace retroceder, nos hace volver atrás. Amén.
Yo creo que nosotros estamos ahora comenzando un nuevo año. Yo creo que cada uno nos hicimos la pregunta al término del año, ¿qué cosas hicimos? ¿Qué cosas comenzamos? ¿Qué cosas terminamos? ¿Qué cambios tuvimos? Yo creo que cada uno de nosotros tuvo que, por lo menos, haberse hecho un pequeño balance de las cosas que hicimos durante el año. Yo creo que a muchos nos pasa de que, si bien es cierto, hicimos cosas, pero por alguna otra razón quedaron ahí. Como les decía, todas las cosas empiezan pero muy bien, muy bien, muy bien. Y llega un momento en que las dejamos de hacer y, como les decía, no nos damos cuenta de cómo volvemos. ¿Saben que es complicado este tema? Cuando esta palabra vino a mí, eh, provoca en uno, al menos en mí, provocó una confrontación. Porque ahí uno empieza a ver de que una de las cosas por las cuales uno vive estos tiempos, digamos, cíclicos, es porque está dejando afuera a Dios. Uno puede decir de que Dios lo es todo. Uno puede decir de que yo me muevo para agradar a Dios, yo me congrego, yo hago esto para agradar a Dios. Pero los frutos dicen lo contrario. Y por eso yo le decía que esta palabra es muy confrontadora, porque yo creo que cuando uno no está dando el fruto correcto, suceden estas cosas. Cuando uno está dejando a Dios de lado, cuando uno no está dejándose gobernar por el Espíritu, suceden estas cosas. Entonces, seguimos, como dicen por ahí, marcando el paso o marcando tarjeta, congregándonos y haciendo cosas. Y como les decía, podemos ir mucho en alza, pero hay situaciones en que uno se ve un poquito en aflicción y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo todas las cosas desde nosotros. Seguimos nosotros viendo todo desde mi persona. No dejamos, como decimos, de que Dios es nuestro Señor, de que el Espíritu es el que nos tiene que guiar, el Espíritu es el que nos tiene que revelar, el Espíritu es el que nos tiene que enseñar. Lo decimos, pero en el fondo, ¿dejamos realmente que Él opere así en nuestras vidas? Nosotros no deberíamos tener estas situaciones. Como les digo, no deberíamos tenerlas. Porque yo creo que cuando nosotros empezamos con alejarnos o con tener estas pequeñas caídas, porque yo creo que vamos a tener caídas, pero el tema es si nosotros estamos bien conectados con el Espíritu, eso no nos va a producir que caigamos realmente y quedemos ahí tendidos, sino que rápidamente nos vamos a dar cuenta y vamos a poder continuar.
yo les decía que pasamos un tiempo así cíclico y también tiene que ver mucho con darnos vueltas, o sea, caminar en círculos. Muchas veces nosotros caminamos en círculos. Volvemos al punto de partida, ¿cierto? Y siempre tenemos excusas de por qué no terminamos ciertas cosas, de que por qué no hicimos ciertas cosas. O sea, nos justificamos por todo, pero rara vez reconocemos de que nosotros somos los responsables de todas estas vueltas que nos estamos dando. Es muy importante, como les decía, que nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Solo así yo creo que vamos a poder nosotros caminar hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de caminar, yo creo que a todos se nos viene a la mente, caminar es avanzar, no es retroceder. Entonces, si nosotros decimos o fuimos hechos para que caminemos, siempre va a ser hacia adelante. No vamos a caminar hacia atrás. De hecho, nosotros fuimos diseñados para que avancemos. Nuestros ojos están delante de nosotros, no están atrás. Y si están adelante es para que nosotros miremos hacia adelante y caminemos hacia adelante. No podemos nosotros caminar hacia atrás con la vista al este porque no lo vamos a poder hacer. Quiero que leamos Pablo. Vamos a leer, o sea, lo que nos enseña Pablo. Filipenses, el capítulo 3, versículo 13 y 14, vamos a leer. Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nosotros podemos ver que hay unas palabras que Pablo aquí utiliza donde dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. O sea, aquí él hace, ¿cierto? No se queda sin hacer nada. Otra palabra que dice, y ciertamente lo que queda atrás. O sea, hace, deja atrás y se extiende hacia adelante. ¿Ya? Y solo así él va a poder llegar a la meta y va a poder, digamos, conseguir el premio supremo. Entonces, nosotros tenemos que dejar atrás y avanzar hacia adelante. No podemos nosotros mirar hacia atrás o volvernos atrás como nos pasa. Como nos pasa, como les decía, cada cierto tiempo en que nosotros nos vemos que estamos en lo mismo. Que todo lo que pudimos haber avanzado, por alguna otra razón, nos estancamos y quedamos ahí. Yo creo que cada uno deberíamos irnos haciendo un análisis y poder identificar qué cosas son las que todavía nos provocan que no avancemos como debemos avanzar o que volvamos. Hay un pasaje en Lucas 9:62 que lo voy a leer yo acá, que dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es como bien decidor que uno al arar una tierra tiene que ir hacia adelante, porque si uno mira hacia atrás, el surco
se enchueca, ¿cierto? Y ya no sirve para lo que uno quiere. Y yo creo que hay muchas formas en que uno físicamente puede ver esto cuando uno desvía la mirada en donde tiene que tenerla. O sea, si uno tiene que estar mirando hacia adelante, tiene que mirar hacia adelante. Porque si mira hacia atrás, algo va a suceder. Algo va a suceder y que no va a ser, digamos, algo bueno, algo que va a quedar bien. No, algo nos va a sacar de la meta que nosotros tenemos que llegar. Yo les decía, uno lo puede también ver esto cuando uno está, por ejemplo, en la nieve o en la playa, en la arena, también si uno camina mirando hacia atrás, uno puede ver, digamos, las huellas como van quedando para cualquier parte. O sea, no seguimos una línea recta. Entonces debemos, como les decía, avanzar y debemos hacer. Y por sobre todas las cosas, acá también Pablo nos dice que él, con todo lo que sus conocimientos que él tiene, él dice que él todavía no lo ha alcanzado, que él tiene que seguir haciendo. Entonces, muchas veces nosotros por altivez, por soberbia, creemos que ya estamos en un nivel más avanzado y dejamos de hacer cosas. Y es ahí cuando el enemigo se aprovecha y nos hace, digamos, retroceder. Amén. Debemos nosotros avanzar. Y debemos también estar en el lugar correcto. Me gustaría que leyéramos Lucas 10. Vamos a leer del 30 al 35. Amén. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Yo creo que esta enseñanza tiene que ver primero con amar al prójimo, ¿cierto? Que yo creo que siempre nos han enseñado de que tiene que ver con amar al prójimo. Pero acá yo lo quiero ver, que veamos desde dónde nosotros estamos y cuando nos movemos a otro lugar, qué cosas nos suceden, que aquí se da. Aquí dice que un hombre salió de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representaba o simbolizaba la presencia de Dios o la búsqueda de Dios en ese tiempo. Y Jericó representaba, digamos, los placeres del mundo. Entonces aquí podemos ver de que una persona que estaba en la presencia de Dios, o sea, en Jerusalén, se movió y fue a Jericó, ¿cierto? A conocer o a ver los placeres del mundo. Y le sucedió esto que quedó medio muerto. Muchas veces a nosotros nos pasa de que estamos en la presencia de Dios y como les decía, por alguna otra razón, o sea, yo les digo por alguna otra razón, pero yo creo que todos nosotros sabemos el por qué nos pasan las cosas. Vamos en busca de lo que el mundo nos ofrece. Y muchas veces no nos damos cuenta y estamos inmersos en lo que el mundo nos está ofreciendo. Entonces, cuando yo hablo de esto,
Tampoco estoy diciendo de que nosotros debemos encerrarnos y no salir. Son dos cosas distintas. O sea, no estoy hablando de aquí de que nosotros tenemos que alimentarnos acá adentro y no salir, digamos, a evangelizar o a presentarle, digamos, a Cristo a otras personas, sino que estamos hablando de lo espiritual. En lo espiritual nosotros no podemos movernos de la presencia de Dios. Porque el día que nosotros nos movemos de la presencia de Dios, no suceden este tipo de cosas. Amén. Tenemos que estar siempre nosotros, como les decía, en la presencia de Dios. Solo así vamos a poder mantenernos y no seguir dando vueltas. Porque el tiempo va pasando y nosotros seguimos en eso cuando ya deberíamos estar haciendo o trabajando más en el reino de Dios, pero como dicen por ahí, a tiempo completo no significa que tengo que dejar de trabajar y nada de eso, sino que en donde yo estoy, tengo que estar trabajando para el reino de Dios. Y para eso tengo que tener una comunión, tengo que tener, digamos, una intimidad con Dios a diario, todo el tiempo, todo el día. No puedo hacerlo a ratos. ¿Por qué? Porque eso, el momento en que yo me desconecto de Dios, abro puertas y me pueden pasar situaciones que me van a hacer, digamos, retroceder, que me van a hacer dar vuelta, que me van a sacar, digamos, de la presencia de Dios. Amén. Debemos nosotros ser más directos. Nosotros debemos no seguir, como les decía, dando vuelta. Tenemos que nosotros empezar a ir directo. O sea, no podemos estar evadiendo cosas, dándonos una vuelta para llegar a cierto lugar, sino que nosotros tenemos que ir de frente, tenemos que pasar. Ya nosotros tenemos al Padre, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía. Entonces, ¿qué más tenemos que tener para que tomemos la decisión y saquemos todos estos miedos, todas estas etapas de nosotros en que un día estamos bien, otro día estamos mal? Amén. Tenemos que dejarnos nosotros de vivir preocupados de lo urgente. Porque nosotros vivimos preocupados de cosas del día a día. Y eso nos saca, digamos, de lo importante. Nos saca del que es importante. Porque podemos nosotros estar, y yo creo que a todos nos ha pasado de que podemos estar nosotros buscando de la presencia de Dios y no sé, cualquier cosa que nos sucede, dejamos hasta ahí y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Vivimos nosotros preocupados de muchas cosas, a lo mejor físicas que necesitamos, de la parte económica, muchas cosas que las hacemos más importantes que estar, digamos, en la presencia de Dios. Amén. Como les decía, me gustaría que se hicieran preguntas ustedes, yo también me las estoy haciendo. ¿Por qué siempre volvemos a lo mismo? ¿Por qué desvío la mirada de lo importante o del más importante? ¿Por qué todavía nos asustamos, nos paralizamos cuando nos pasan situaciones? A mí, por ejemplo, me pasó que con todo este estallido social me pasaron muchas cosas, porque yo transito por muchas autopistas y todas las protestas, las manifestaciones, digamos, casi todas se hacían en la autopista, aparte de las que se hacían, digamos, dentro de aquí de Santiago. Y llegó un momento en que el miedo se apoderó de mí. Yo tenía mucho miedo, digamos, sobre todo de los camiones. O sea, siempre le he tenido, digamos, respeto y cuidado cuando va un camión delante mío o al lado mío.
porque es más alta la probabilidad de sufrir un accidente con ellos que con un vehículo menor. Pero fue tanto, muy repetitivo, de que todas las protestas, todas las manifestaciones que se hacían estaban involucrados camiones. Se cruzaban en la autopista, no dejaban pasar, le echaban el camión encima a uno, entonces todo eso. Entonces pues llegó un momento en que yo pasaba por el lado de un camión y temblaba entero. Ya no quería como manejar, pero la responsabilidad, digamos, de llegar a mi trabajo, de llevar a mis hijas también a sus lugares de trabajo, acercarlas a sus lugares de trabajo, no podía yo no hacerlo. Pero estaba ese miedo. Entonces, hasta que un día yo dije, no tengo por qué sentir este temor. No tengo por qué sentir este temor. O sea, si yo digo que Dios es mi Señor, yo sé que Él me va a proteger. Sé que yo tengo que tener mis resguardos. Sé que tengo que ser precavido en cosas. No voy a estar tirándole el auto encima a un camión, todo. Pero yo creo que todo ese temor se empieza a levantar porque uno empieza a dudar o empieza a dejar de que este temor se apodere de uno. Y yo les digo, y cuando yo oré ese día en la misma autopista, en mi vehículo, que no más temor, y yo les digo, y Dios se manifiesta, digamos, de forma inmediata en muchas cosas. No pasó ni un día o 2 días, ya no me recuerdo bien, en que me vi también involucrado en otro que podía haber sido mucho mayor, y la persona que me ayudó a salir, digamos, de todo eso, fue un camionero, o sea, un chofer con el camión, puso el camión él para que yo pudiera salir. Entonces, uno dice, ¿por qué uno duda del poder que tiene Dios? Nosotros no podemos, sobre todo en esas situaciones de adversidad, olvidarnos de quién es Dios. Nosotros tenemos que siempre, porque como les decía, este tipo de cosas a nosotros nos hace que retrocedamos, nos hace que nosotros volvamos y sigamos dando, como les decía, vueltas. Si sabemos que Dios es con nosotros, es porque Dios es con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo siempre digo que si nosotros no hacemos nuestra parte, ni por mucho que Dios nos ame, nos protege y todo, si nosotros no hacemos nada, ténganlo por seguro de que algo nos va a pasar o algo no vamos a hacer o vamos a seguir, digamos, inmersos en lo que el mundo nos ofrece. Porque no creemos en los momentos que debemos creer quién es Dios. ¿Amén? Yo le decía, nosotros tenemos muchas formas de cubrir también estas cosas que yo les decía que nos hacen volver o que nos hacen darnos vueltas. Nosotros aprendemos técnicas para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Pero, y eso también lo queremos nosotros llevar a lo espiritual. Y ahí yo creo que es el error que nosotros cometemos. Porque no es lo mismo hacer algo, digamos, físico y querer, digamos, hacer o tener como la misma receta en lo espiritual. Nosotros, un ejemplo en lo espiritual, que queremos nosotros llevarlo a lo espiritual, yo creo que todos en la Biblia, todos tenemos alguna Biblia, bueno, y en estas también aparecen, digamos, versículos para orar por ciertas cosas. O sea, si hay un enfermo, uno busca oración por un enfermo y aparecen todos los versículos que uno puede usar, digamos, para poder, digamos, orar por un enfermo. Entonces, muchas veces lo hacemos de esa forma.
Pero, ¿y dónde dejamos al Espíritu? ¿Dónde dejamos lo que el Espíritu nos está hablando a cada uno? ¿Por qué? Porque estamos siendo repetitivos. O sea, eso no quiere decir de que lo que está en la Biblia no es así. O sea, es así. Pero fue así en su momento. Nosotros, si vamos a llevar una palabra a alguien, tiene que ser algo de lo que el Espíritu nos está hablando. No podemos nosotros seguir, digamos, teniendo como una receta para hacer cosas. O sea, como les decía, en lo físico, digamos, resultan las cosas, resultan técnicas, hay técnica para todo. O sea, yo me recuerdo cuando yo jugué fútbol, los entrenadores que teníamos, dentro de todas las cosas, a uno le enseñan técnicas de cómo pegarle al balón. Y uno, por ejemplo, yo venía de barrio, uno juega como de barrio, o sea, yo creo que aquí casi todos somos de barrio, somos más de pichanga, de pueblo, y no le damos importancia, digamos, a dosificar la fuerza, el cómo tengo que pararme y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre me recuerdo de una enseñanza que me dio un entrenador que hice todo bien, y cuando llego cerca del arco y remato al arco, el tiro me salió, el arco está acá y me salió por allá. Entonces me llama para el entrenamiento y me llama, me dice, ¿por qué se te fue la pelota para allá? No la chunté al arco, no, le dije yo, esa fue mi respuesta. Me dijo, no, pues me dijo, no fue por eso. O sea, obvio, me dijo, no la chuntaste, pues, me dijo, pero no fue ese el motivo. Me dijo, no estáis usando la técnica que tiene que ser para cuando tú vas a lanzar un tiro. Y me explicó la técnica, o sea, va todo en el pie de apoyo. Yo creo que el pastor jugó también fútbol, yo creo que también se le enseñaron esa, de que si uno va a chutear hacia adelante, el pie de apoyo tiene que estar hacia adelante. ¿Por qué? Porque así uno tiene, digamos, toda la fuerza puesta y el cuerpo dirigido hacia dónde va a ir el disparo. Pero si uno no se posiciona como tiene que ser, pone el pie para otro lado y quiere pegarle para allá, ténganlo por seguro que la pelota le va a salir para allá si uno tiene el pie para allá. Entonces, hay muchas cosas que uno puede aprender para hacer las cosas bien. O sea, si yo empecé a manejar esa técnica y ya los tiros no se me iban tan desviados. Ahora que el arquero me lo atajaba, pero ese es otro tema. ¿Ya? Pero como les digo, nosotros podemos aprender cosas. Podemos aprender cosas en lo natural. Pero en lo espiritual, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu sea el que nos guíe. No podemos nosotros tener la misma técnica o la misma receta para movernos en lo espiritual. ¿Amén? Para terminar, quería comentarles algo, digamos, de un artículo que leí. Y tenía mucho que ver con caminar en círculos, decía. Y tenía mucho que ver con lo que yo estaba... Y me llamó la atención porque no hay una explicación lógica, o sea, hablemos físicamente, una explicación lógica del por qué las personas caminan en círculo en ciertas situaciones. Y psicólogos de distintos países han hecho estudios, investigaciones y todavía no hay como una respuesta que es así. Algunos decían y que la descartaron por ciertas cosas, de que uno a veces caminaba en círculo porque tenía un pie más corto que el otro. Entonces, al tener un pie más corto, decían que uno podía caminar en círculo. Pero, ¿qué es lo que decían otros que debatieron? Claro, o sea, si tengo el pie izquierdo más corto, me voy a cargar hacia la izquierda. Pero resulta que las personas se iban hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, no podía hacer ese estudio, digamos. Y después otros dijeron que, unos franceses, de que tiene que ver con el oído medio, creo que le llaman, digamos,
de que hace que uno pierda el equilibrio, ¿cierto? Pero también no es, uno se va como para distintos lados también, no es como tan marcado. Y hubo otro, que es un alemán, que hizo también, digamos, este estudio, y él llevó a unas personas al desierto de Sahara. Y ahí lo dividió en dos grupos. El primer grupo hizo que caminaran por el desierto. Imagínense, en el desierto no hay nada, o sea, es todo el paisaje igual, ¿cierto? Y el primer grupo lo tiró un día en que el sol no estaba alumbrando muy fuerte, estaba entre medio nublado. Y les trazó, digamos, o sea, les dijo que tenían que ir a cierto lugar, caminar en línea recta. Ellos no, lo único que veían no arena y todo. Y él satelitalmente lo iba, digamos, monitoreando cómo era su caminar. Y decía él de que todas esas personas que caminaron en ese día nublado, caminaron y llegaron al punto de partida. Y no se daban cuenta, no se explicaban el por qué, cómo ellos volvían, digamos, al mismo punto. Cruzaban muchas veces por donde habían pasado y no se sabe qué fue. Y en cambio que el otro grupo, que lo hizo caminar un día soleado, en donde el sol estaba fuerte, ese grupo empezó, cuando empezaron ellos a lo lejos, empezaron a ver ciertas señales, ciertas cosas. Entonces él le dijo, caminen en línea recta. ¿Y qué creen que pasó con estas personas? Pudieron caminar en línea recta. Pero pudieron caminar en línea recta, ¿por qué? Porque ellos tenían algo allá que los podía, digamos, guiar. Entonces, ¿qué es lo que yo pude ver acá? Es que si nosotros no tenemos una referencia, algo, vamos a andar caminando en círculo. Pero si nosotros tenemos un punto de referencia, que es Cristo, ¿cierto? No vamos a caminar en esta. Ni por mucho que esté, por ejemplo, en el mismo desierto, como estaba, yo me imagino, el sol, el calor, todo eso, pero aún así, ellos pudieron caminar en línea recta. ¿Por qué? Porque tenían un punto de referencia. Nosotros también podemos hacerlo. Aunque las adversidades que nosotros tengamos, si nosotros tenemos ese punto de referencia, téngalo por seguro que siempre vamos a caminar en línea recta y hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que le invito que podamos nosotros considerar esta enseñanza y que reconozcamos de que nosotros somos los responsables de que sigamos dando vuelta. De nosotros depende si queremos nosotros avanzar en línea recta. De nosotros depende el tiempo en que nos vamos a demorar en llegar a la meta. Porque si nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, si nosotros seguimos con nuestra altivez, con nuestra soberbia, porque muchas veces nosotros nos creemos que las sabemos todas. Nos creemos que porque hemos alcanzado algún título, porque hemos alcanzado algún estatus, ya estamos en otro nivel. Que ya no necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos siga enseñando, nos siga guiando. Debemos nosotros, día a día, nosotros humillarnos delante de Dios, día a día nosotros pedir que el Espíritu Santo sea el que controle nuestras vidas, que Él sea el que siempre nos esté guiando. Y por sobre todas las cosas, obediencia. Tenemos que tener obediencia y humildad. Yo creo que si no tenemos esas cosas, no vamos a permitir de que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Así que le invito que podamos salir y romper este círculo
romper este círculo de que no terminemos las cosas, de que cualquier cosa nos haga retroceder, de que si nosotros estamos o si nosotros decimos que somos hijos, seamos hijos, seamos obedientes, no tengamos esos temores de que algo nos va a hacer caer, que nos va a dejar tirados. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente. Inclinen su rostro. Vamos a... Padre, en esta hora, primeramente, Señor, reconocemos, Señor, tu soberanía absoluta sobre nuestras vidas. Reconocemos, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que no hay otro. Reconocemos, Señor, que nosotros dependemos de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos, Señor, día a día estar en tu presencia, Padre amado. Necesitamos nosotros, Señor, tener esa conexión diaria contigo, Padre. Necesitamos nosotros, Señor, ser llenos día a día del Espíritu Santo. No podemos nosotros alejarnos de Él, no podemos dejarlo de lado, no podemos nosotros seguir haciendo las cosas a nuestra manera. No podemos nosotros, con nuestras fuerzas, querer lograr propósitos, querer lograr metas. No podemos tampoco nosotros, Señor, dejarte fuera de nuestros planes, de nuestras actividades. No podemos, Señor, no podemos. Debemos nosotros, Señor, reconocer, y más que reconocer, debemos nosotros, Señor, siempre ser agradecidos tuyo, Padre Celestial. Debemos nosotros traer ante ti, Señor, esos frutos que tú estás demandando. Debemos nosotros, Señor, traer. No podemos nosotros, Señor, seguir llenándonos con conocimiento. No podemos, Señor. Nosotros ya tenemos que dar frutos. Tenemos nosotros, Señor, que presentarnos delante de ti, Señor, de una forma humilde, Padre amado, de una forma que necesitamos de ti. No podemos, Señor, no podemos seguir, Padre amado, no podemos seguir, Señor, un día queriendo y otro día no queriendo, Padre amado. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos, Señor, necesitamos de tu presencia, Padre Celestial. En esta hora, Señor, yo te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, conocerte. Nos has permitido, Señor, saber quién eres. Nos permite, Señor, también disfrutar de todo lo que tú has creado. Nos permite, Señor, aprender de ti. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos, Señor, de que a lo mejor este tiempo es poco. Es poco, Señor, para lo que tú te mereces. Pero de nosotros, Señor, depende de que no solamente sea en este lugar, sino que en donde nosotros estemos, Señor, busquemos de tu presencia y hagamos, Señor, lo que tú has demandado para nosotros en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.